Hola, buen día, Antonia, Bella, Damaris, Werner. Tenemos poca concurrencia el día de hoy, parece. Parece que hay bastante poca concurrencia. Algo pasa o son los efectos del fin de semestre. ¿Ya? Buenos días. A ver, chicas y chicos, antes de comenzar, consultarles si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario de la clase pasada o de alguna duda con respecto a las actividades que se vienen, las que están en curso, etcétera. Si hay alguna consulta antes de comenzar. ¿No? Antonia, Bella, Damaris, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a las actividades? Ok. Perfecto. Entonces, comencemos. Quedamos con una última parte del tema de volcanes pendientes. ¿Ya? Así que ustedes saben, me van interrumpiendo de lo que falta. Vamos a ver las clases que están acá ya en los archivos compartidos. Para sacarla de acá. Y después ya comenzamos con el tema de inundaciones, ¿ya? Y parte de lo que es cuenca hidrográfica, que ahí nos falta. Ya, quedamos entonces pendiente con volcanes. Estoy buscando la diapositiva en la que quedamos. Alcanzamos a ver explosiva, y nos faltó ver tipos de volcanes. Acá está. Entonces, para resumir, quedamos en los tipos de erupciones volcánicas, ¿cierto? Entonces veíamos que las erupciones efusivas estaban vinculadas a, obviamente, la diferencia que hay entre erupciones efusivas y erupciones explosivas estaban ahí vinculadas dependiendo del tipo de magma. ¿Se acuerdan que había magmas básicos y magmas ácidos? Los magmas ácidos estaban vinculados a erupciones mucho más explosivas y estas a su vez estaban relacionadas a los volcanes que se encontraban adscritos principalmente a, por ejemplo, a el cinturón de fuego del Pacífico, que eran estas zonas de convergencia. Y en el caso de las erupciones efusivas, que estaban relacionadas con tipos de magma más básicos, se vinculaban a zonas, hotspots, por ejemplo, zonas de intraplaca, estas zonas isleñas insulares, Isla de Pascua, Hawái, y que principalmente eran erupciones que eran erupciones mucho menos peligrosas, perdón. Entonces, pero también van a conformar este tipo de erupciones y este tipo de magma, van a conformar también cierto tipo de volcanes distintos. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, volcanes como los estratovolcanes, que son los que nosotros estamos más acostumbrados a ver, sobre todo donde nos encontramos, que tenemos por el tipo de formaciones que tiene el relieve de nuestra cordillera, sobre todo del paralelo 39 hacia el sur. Nosotros podemos presenciar estas formas cónicas que representan los volcanes en la cordillera de los Andes. Y, por ejemplo, encontramos este estratovolcán que está asociado a lo que son tipos de magmas ácidos, a erupciones también mucho más de carácter explosiva, y que principalmente se asocian a volcanes que son volcanes de forma cónica y que están compuestos de muchas capas, es decir, cada erupción va generando una capa nueva y por eso van aumentando en altura. Casi siempre se extienden hasta los 2.500, 2.700 metros de altura. Y ahí está el caso, por ejemplo, del volcán, del caso de nosotros, del que nos encontramos en la región de la Araucanía. Está el caso del volcán Villarrica, el volcán Yaima, el volcán Lonquimay.
sobre todo el volcán Llaima y el volcán, el volcán Llaima y el volcán Villarrica, son volcanes entre los 2.500 y 2.700 metros de altitud, ¿ya? Principalmente ellos generan erupciones de tipo periódicas de carácter explosiva, pero como dijimos la semana pasada, en una misma erupción nosotros podemos tener distintos tipos de erupciones, de repente hay secuencias también efusivas, entonces también se pueden ir mezclando, pero va a depender mucho de la composición química que tenga o que presente el magma en ese momento. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, ahí hay una fotografía, ese es el lago Ranco, el lago que ustedes presencian ahí en la mitad de la diapositiva, y donde podemos observar, por ejemplo, al norte encontramos el volcán Mochochocuenco, ¿ya? Y este volcán se caracteriza principalmente porque presenta una forma cónica, pero si ustedes se trasladan al sector sureste del volcán, presenta una forma ya no tan cónica, y esto principalmente por algunas erupciones que ha hecho el volcán que son muy explosivas y que también lo ha hecho por el costado, entonces se desarma esa forma cónica. Y si ustedes ven ahí también en el sector del lago Ranco, específicamente en ese lago, en la sección que está en el centro de la diapositiva, donde se observa también el cordón Caulle y algunos volcanes, y donde se ve lo que se llama un complejo volcánico, es decir, una asociación de diversos conos volcánicos que están agrupados y que existe una gran actividad volcánica en esa zona. Encontramos, por ejemplo, volcanes bastante activos como el volcán Mirador, el volcán Carrán, etcétera. Son volcanes ahí bastante que tienen una frecuencia periódica de erupción. Y por supuesto, ahí aparece la fisura del cordón Caulle, que en el 2011 hizo erupción. Me van preguntando, por si acaso, ya si necesitan alguna consulta. Y lo que ustedes observan ahí en esa foto, específicamente, esta presentación, esta lámina, se las tengo que mostrar con la pantalla completa, porque es una lámina animada. Entonces voy a abrir acá. Voy a abrir acá esta presentación, porque esto sí que no me... Esta es la presentación, este será tipo de volcanes. Ya. Entonces, lo que ustedes observan en la foto, que ven varios como cerritos que se ven ahí, en realidad son conos volcánicos activos, ¿ya? Y que eso representa al lago Maihue, que está ahí también en la zona donde se presenciaba el lago en la presentación. Estoy abriendo la presentación para poder mostrarles esa lámina a pantalla completa. Así que voy a compartir. En este caso, voy a compartir la pantalla completa solamente en este caso. ¿Ya? Ahí sí. Ok, entonces, por ejemplo, si ustedes observan ahí, esa es una zona de escoria, y si se fijan, el tipo de roca es bastante oscuro, a eso es lo que nosotros llamamos basalto, pero el basalto se puede observar tanto en forma escoriácea como en forma también más dura, más sólida, ¿ya? Pero presenta también este color, este tono mucho más oscuro. Esta roca se forma cuando el magma ya es expulsado, ¿ya? Y lo vemos también en esa forma, material mucho más sólido. Ahora, esta forma que adopta va principalmente esa forma que va a adoptar producto de cómo se enfría. Al momento de enfriarse muy rápido,
y que va a generar esta forma escoriácea, es producto de ese enfriamiento demasiado rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Van quedando burbujas de aire entre medio, y por eso se forma esta piedra pómez. En cambio, en la otra situación se va enfriando la lava y va quedando de una composición mucho más sólida. ¿Ya? Esas son las dos figuras o las dos láminas, las dos fotografías que se querían mostrar. ¿Ya? Ahí ustedes ven también una secuencia, principalmente sí, también del sector de lo que es el sector de los ríos, entre Panguipulli y todo ese sector del sector Carral. Y si ustedes observan en la foto, se ve, por ejemplo, que hay un sector de suelo, ceniza, suelo, ceniza, suelo, ceniza, y que esa es la secuencia de todas las erupciones que va haciendo el volcán. Esta no es precisamente la zona del volcán, pero son zonas donde llega la ceniza del volcán, luego hay una formación de suelo, de nuevo hay una erupción del volcán, hay una depositación de la ceniza o material volcánico alrededor del volcán y luego también se presenta una formación de suelo. Entonces, esa es la formación que va adoptando. Por eso, muchas veces se habla de suelo volcánico, que son suelos principalmente que tienen un gran contenido de material mucho más básico, de metales pesados, etc. Ya que por lo menos para lo que es la agricultura no son tan buenos por la condición de basicidad que tienen. Y esa es la foto principal. Solamente esa lámina les quería presentar a pantalla completa. Entonces vamos a volver a compartir archivos y vamos a dejar de compartir eso. ¿Consultas hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, entonces, y hay otro tipo de volcán, que es el volcán escudo. Principalmente el volcán escudo se presenta producto o se va formando producto de las erupciones de tipo efusiva. Esto significa que estas erupciones se van formando producto de este material mucho más básico, ¿ya? Entonces son corrientes de lava, estos ríos de lava que ustedes van viendo en esta de repente fotografía de la Natío y estas corrientes de lava. Ahora, estos tienen una menor peligrosidad, ¿ya? ¿Y qué va pasando? Van formando una gran caldera, ¿ya? Son volcanes que no tienen altura, pero que tienen un ancho mucho mayor que en el caso del estratovolcán. Estos se llaman volcanes escudo. Y que tienen erupciones volcánicas que se llaman erupciones basálticas fluidas, ¿ya? Y que obviamente por su baja altura presentan pendientes suaves y que esto es característico, por ejemplo, en lugares insulares de hotspot, de puntos calientes en intraplacas, como por ejemplo Hawái, Isla de Pascua, en todos esos sitios. Son fluidas, por algo son lavas de baja viscosidad y dado por eso, está formado en el tiempo en base de riadas por la basáltica que proviene de fisuras o chimeneas, es decir, dentro de esta gran caldera existen varias fisuras o chimeneas donde periódicamente puede ir emitiendo lava, ¿ya? Y por ejemplo, la caldera de este tipo de volcán escudo más grande es el Mauna Loa, que está en Hawái. Ahí hay una foto donde observan ahí que presenta una gran caldera, pero que, a diferencia del estratovolcán, posee una menor altura. ¿Ya? Consultas, dudas con respecto a esto. Vamos a ver rápidamente estudios de casos sobre esto. Por mientras, algunas dudas, algunas consultas. No me deja compartir cuando
voy agregando, sí, está agregando el archivo. Antes de pasar a, estoy con, acá tengo, ok, a ver, yo puedo preguntar, por mientras que carga esto, ok, sí, porque después se pone a convertir. Entonces, pregunta, cuando yo hablo de, o cuando yo hablo de magma ácido, estoy hablando o lo atribuyo a un tipo de erupción explosiva o un tipo de erupción efusiva. Si me pueden indicar, cuando hablo de un magma, que por ejemplo, principalmente este volcán presenta un magma de tipo ácido. Estoy hablando de un magma, de que este volcán puede producir magma, perdón, cuando hablo de un tipo de magma ácido, puedo estar hablando que ese volcán puede estar produciendo erupciones efusivas o erupciones explosivas. A ver, ¿quién puede contestar eso? Magma ácido o magma, ¿cómo se llamaba? Chiquillos, eso por ejemplo van a ser preguntas de examen. ¿Ya? Ahora, el examen, ojo con eso, el examen va ahí su libro Biblia, que siempre lo he dicho, es el Strahler. Así que el examen va a tener contenido del libro del Strahler, que son las mismas unidades que estamos viendo en clase, y no solamente van a ser las diapositivas de la clase, sino que va a ir contenido del libro. ¿Ya? Así que eso va a ser en forma presencial el examen, así que ojo con eso. Así que aprovechen de entrenarse cuando yo les haga preguntas en clase. Ya, entonces, ahora vamos a ver volcanes, estudio de casos. Vamos a elegir al tiro acá. Entonces, mayores erupciones volcánicas. En erupciones volcánicas que han causado mayor cantidad de muertes, no necesariamente por la erupción, sino que, por ejemplo, han habido casos, como el caso del Krakatoa en Indonesia en 1815, la erupción no fue precisamente por la erupción, sino que más bien por el tsunami que generó el cono volcánico, ¿ya? Por ejemplo, está el caso de, o por ejemplo, el caso de Laki en Islandia, que generó casi 40.000 muertos, pero principalmente el agente letal fue la caída de ceniza, pero que eso fue producto de la falta de comida en el sector. Y, por ejemplo, ahí en los años 80, el nevado del Ruiz, que fue bastante mediático en esa época, y que principalmente lo que generó fue alusiones, lagares o avalanchas que se generaron producto de este evento. Ahora, ya mega erupciones estamos hablando, porque también los volcanes se manifiestan con un índice, por ejemplo, estamos hablando ya de un índice muy alto, bastante alto, de un BI 8, y que ya son mega erupciones, por ejemplo, el caso de la caldera de Yellowstone, que es la más grande, y que estamos hablando, por ejemplo, cuando hizo erupción hace 2,2 millones de años, y estamos hablando de
la cantidad de material que arrojó fueron 2.500 kilómetros cúbicos. Entonces ya eso es un cataclismo generalizado a nivel mundial. Entonces ya esas son mega erupciones ya de calderas bastante gigantes y volcanes bastante ya gigantes. Ese es el caso del Vesubio. Ahí está, al frente está Nápoles, ¿ya? Y ahí tienen una ilustración principalmente en el año 79. Entonces ilustra, al otro lado se encuentra Pompeya, y ahí ustedes ven el volcán Vesubio, y donde nosotros podemos ver en esta lámina, donde ahí se instala el área de mayor peligrosidad del volcán, y a la derecha de la pantalla está en la ciudad de Nápoles, y a la izquierda de la pantalla está la ciudad de Pompeya, la cual ya está transformada en un museo. Esto ya lo habíamos visto en el tema del tsunami, entonces esto es el caso de Krakatoa, ¿ya? Y este es el caso de St. Helens, que principalmente hizo erupción. Y ahí ustedes ven en esa foto que aparece en la parte inferior a la izquierda, el antes y después del volcán. Entonces, al momento de hacer erupción por un costado del volcán, ustedes ven que pierde esa forma cónica, y que en este caso, por ejemplo, produce un tipo de erupción periana. Entonces hace erupción por un costado y lo que genera es un flujo piroclástico, ¿ya? El flujo piroclástico, recuerden ustedes, que avanza alrededor de 300, 500 kilómetros por hora, y que eso es un factor de mayor peligrosidad volcánica, ¿ya? ¿Cuáles eran el factor de peligrosidad volcánica más frecuente en el sector del sector sur de nuestra región? ¿Cuál era? ¿Cuál era el factor de peligrosidad volcánica más frecuente en el sur de Chile? También es pregunta de examen. Por mientras que ustedes se acuerdan, yo me voy y vuelvo. A ver, ¿se acordaron cuál era el factor de peligrosidad volcánica más frecuente en el sur de Chile? Exacto, Antonia, un 7, súper bien. Ya, felicitaciones. El factor de peligrosidad volcánica en los volcanes del sur de Chile, tal como lo dice Antonia, son los lahares, ¿ya? ¿Por qué tienen que tener cuidado? Cuando yo digo el factor, la frecuencia y la mayor peligrosidad. Si yo digo cuál es la mayor peligrosidad, ustedes dicen flujo piroclástico, ¿ya? Pero el factor de frecuencia de mayor peligrosidad es el lahar. ¿Por qué? Porque ocurre con mayor probabilidad. Es decir, es más probable que ocurra eso, pero no necesariamente es el más peligroso, ¿ya? Porque el flujo piroclástico es el más peligroso. Y ahí tenemos algunos casos, como es el caso del Láscar en el 93, donde ahí ustedes ven este gran hongo que se suspende en la atmósfera, y que obviamente por gravedad o por presión
puede depositarse, puede caer y puede generar lo que es principalmente un flujo de ceniza, arrastrarse, un flujo de ceniza. Y en el 2011 ustedes ven ahí la erupción vulcaniana del cordón Caudy, en 2012. Entonces, si se fijan también en el registro, ustedes ven hacia el 1700, el 1600, no va apareciendo ni el Villarrica ni el Yaima. Pero esto no es porque los volcanes hayan estado inactivos, sino que acuérdense que recién los procesos de colonización comienzan muy tardíamente en el sur de Chile. Entonces, ¿qué va pasando? Va pasando que no tenemos registro, pero no quiere decir que los volcanes no hayan hecho erupción. Ahí, por ejemplo, los mayores registros de terremotos, de erupciones volcánicas, están basados principalmente en lo naturalista. ¿Ya? Está el caso de Darwin, que registró principalmente terremotos en el sur de Chile, de una forma bastante gráfica y bastante bonita en ese aspecto. Así que ahí los invito también, si tienen la posibilidad, de leer algunos libros de naturalistas de la época. ¿Ya? Esos son mapas de ubicación de los volcanes del sur de Chile. Ahí hay algunas fotos del volcán de Yaima. Ya, eso lo vamos a pasar un poco más rápido. Eso, por ejemplo, a lo que contestaba Antonia, ahí también va a depender la peligrosidad. Por ejemplo, ese es el volcán Yaima, donde tenemos distinta época del año. Es decir, si ustedes se fijan, esto es una foto satelital de septiembre y hay una foto satelital de febrero. Esto quiere decir, es distinto si el volcán Yaima hace erupción en febrero o si hace erupción en septiembre. ¿Por qué? Por la cantidad de nieve que presenta. Entonces, ¿qué pasa? Si hace erupción en septiembre, obviamente va a haber un factor de peligrosidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay más material, que aumentaría el volumen en el caso de que ocurra una erupción, producto de los lahares que se producirían, ¿cierto? A el contrario del caso en el mes de febrero, donde se ve menor cantidad, por ejemplo, de nieve en su y obviamente en sus laderas. Y les recuerdo, en la página de Quimien, sobre todo ver las cápsulas que hay, los videos que hay de Riñinahue y Villarrica, ya que son bastante ilustrativas en ese sector. Consultas, dudas. Vamos a pasar, porque ahora ya vamos a cambiar, vimos todo lo que es geodinámica, eventos por geodinámica interna. Entonces ahora, en estas dos clases, vamos a ver eventos producidos por geodinámica externa, pero sin embargo, vamos a empezar viendo lo que es una cuenca hidrográfica. Dudas, consultas de lo que haya quedado antes, por mientras yo comparto la clase de cuenca. Acá está. ¿No? ¿Está todo claro? Ya voy a enchufar el computador. Consulta de volcanes, por mientras que enchufo el computador. ¿Tienen alguna duda? Antes que empecemos a ver la cuenca. Ok. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de eventos producidos por geodinámica externa, esto quiere decir por precipitaciones, por hielo, por viento, etcétera, y que lo vimos unas clases pasadas, ¿ya? Acuérdense cuando veíamos agentes modeladores como el viento, agentes modeladores como la lluvia,
es súper importante saber la morfología de estos aspectos y por eso nosotros estudiamos lo que es la cuenca hidrográfica, ¿ya? Ahora, en ese aspecto, ¿cómo nosotros definimos la cuenca hidrográfica? Ahí hay varios autores clásicos, sobre todo geógrafos clásicos, por ejemplo, en el caso de Ritter, desde su concepción determinística, estudió las delimitaciones de cuenca, la morfología de cuenca. Ahí tienen un inicio de lo que es la morfología de cuenca en temas de geografía física. Y, por ejemplo, se debe considerar como un sistema natural, dinámico, y donde el factor más importante cuando uno estudia la cuenca hidrográfica es el agua. Y el agua no en forma estática, sino que el agua en un movimiento. Y que está asociado a ciclos, a procesos. Eso es lo más importante. Es decir, nosotros no estudiamos una cuenca estática, sino que estudiamos una cuenca dinámica, ¿ya? Donde el agua es su principal factor. En este sistema que es natural, está presente, que puede estar mayor o menor cantidad, el factor social, es decir, puede haber una cuenca donde no haya presencia humana, pero sí pueden haber intervenciones humanas dentro de este sistema. Y donde estas actividades pueden incluir actividades, por ejemplo, sociales, económicas, etc. Esta cuenca está delimitada por una divisoria, ya que en latín es de divortium aquarium. Esto quiere decir que está dividida por las aguas, es decir, el agua va a ser el factor que va a permitir diferenciar una cuenca de otra, ¿ya? A eso se refiere. La cuenca, y por ejemplo en inglés ustedes la van a encontrar como river basin, que es como esta base, este recipiente de agua, river basin o watershed, y que capta la precipitación y va drenando el agua en forma de escorrentía, ¿ya? Y que va a ser un colector en común, o sea, varios brazos, varias corrientes, van a formar un colector común, que ese colector común va a ser el río. Y estas aguas van a fluir, obviamente, de evacuar hacia un lago, hacia el mar, hacia otro río o hasta hacia aguas subterráneas, ¿ya? Y ahí vamos a diferenciar varios tipos de cuencas según hacia dónde van a desembocar sus aguas. A ver, vamos a pasar esto ahí. Y para eso es súper importante conocer el ciclo hidrológico, ¿ya? Y en esta fase del ciclo hidrológico, nosotros vemos que hay una secuencia de esta agua que se va moviendo en esta cuenca hidrográfica, va pasando por varios procesos. Por ejemplo, casi siempre empezamos por la cumbre, existe una caída de agua que es la precipitación. Ahora, desde esta base de precipitación hay un escurrimiento de agua donde cae, pero obviamente va a depender hacia dónde se dirija el agua dependiendo del relieve que tenga esta cuenca, ¿ya? Y de la pendiente que tenga esta cuenca. Sin embargo, también de la porosidad, de la capacidad de infiltración, va a depender también. ¿Por qué? Porque también hay cuencas que va a depender mucho de la filtración que tenga y de la descarga de aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque también hay ríos subterráneos. Es decir, no tan solo el agua corre de manera superficial, sino que también lo hace de manera subterránea. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener ríos corriendo en una dirección, pero puede tener ríos corriendo por debajo en otra dirección. Entonces también va a depender el agua almacenada en forma subterránea, el agua que corre en forma subterránea, el agua que corre en forma superficial. Pero la cuenca que nosotros vamos a estudiar es la cuenca superficial.
esta agua que cae en forma de precipitación entonces se va a escurrir a través de los ríos, va a llegar a un punto común, que es un río principal, y este río principal comúnmente llega o desemboca a el mar, ¿ya? Luego en el mar es depositada y por calentamiento producto del sol se evapora, o también hay procesos que en el camino del desarrollo de la cuenca produce procesos de evapotranspiración, ¿ya? Producto de que esa agua es evaporada del suelo, de las plantas, etcétera, y que se condensan y van formando nubes, ¿ya? Estas nubes obviamente se van condensando, van aumentando su presión y nuevamente caen en forma de precipitación. Ahora, esta es una división dependiendo de la altitud. Ya hay una cuenca alta, una media y una baja. Ahora, ¿por qué se divide así? Principalmente porque nosotros lo llamamos zona de erosión a la cuenca alta. ¿Por qué? Porque presenta mayores pendientes, entonces socava mayor cantidad de material. La cuenca media, que se llama la zona de transporte, es decir, ahí pierde una mayor velocidad, pero sin embargo sigue transportando material. Y ya la cuenca baja, ya nosotros lo llamamos zona de acumulación, ¿ya? O una zona de desembocadura, donde ya el río llega a un lugar donde hay una pendiente mucho más baja, entonces el río pierde velocidad. Entonces hay una zona alta, una cuenca alta de erosión, una cuenca media de transporte y una cuenca baja de depositación, donde ya desemboca a un lago o a el mar. ¿Y cómo vamos definiendo o dividiendo una cuenca de otra? Principalmente lo hacemos por la divisoria de las aguas, que se llaman la divisoria topográfica o divisoria de las aguas. Es decir, nosotros nos quedamos en el punto más alto de la cuenca y de ahí decimos que una gota de agua va a llegar a ese punto más alto de la cuenca y va a viajar o hacia un lado de la ladera o hacia el otro lado de la ladera de este punto más alto, ¿ya? Y a eso nosotros le vamos a llamar divisoria hidrográfica, cuando hablamos de agua. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, algunas páginas donde pueden encontrar algunos segmentos de algunos videos, ¿ya? Si nos quedan minutos, podemos aprovechar de verlos. Voy a ahí colocarles uno de los videos. Hay unos videos en inglés, pero son bastante ilustrativos para el que no entienda en inglés, pero los vamos a aprovechar de ver. Y ahí ustedes me van haciendo consultas. Los estoy colocando en internet por si acaso. Entonces, para poder ahí verlo en pantalla completa. And multiplied over a large area with all the other. Este principalmente es del NOAA, es bastante bueno. Ahí, ahora voy a compartir entonces pantalla completa para que podamos ver el video. Ahí sí. ¿Ya? Ustedes me avisan si es que no se ve. The CoCoRa's educational series is proud to present Watersheds. Do you live on land? No. Well, if you're not like these guys and you live on land, guess what? You are living in a watershed. Now, a watershed isn't this, or this, or this. And it's definitely not to be confused with a water closet, which is an old-timey term for a bathroom. No, a watershed is an area of land where surface water drains down to a single point, be it a stream, lake, or ocean. A watershed, also called a drainage basin,
collects all of the water that doesn't first get evaporated or transpired, whether it's from rain, snow and ice melt, sprinklers, spilt slushies, or even, oh yes, Ionemesis, water balloons. It's like a big funnel that drains down to one spot. The area of a watershed is defined by topography, the shape of the land. Its borders are marked by the drainage divide, the highest ridge that divides the water from falling into its own basin rather than that of another. To visualize it better, let's take a look at this roof and its gutters. The rain that falls on each side ends up draining into its own gutter. The drainage divide is marked by the peaks of the roof, and each section could be considered a watershed. The area of a watershed is also defined by what common source of water it flows into. Jennifer lives in a watershed that flows into a nearby stream. That watershed, along with neighboring watersheds, make up an even bigger watershed, made up of other neighboring watersheds that make up an even bigger watershed. You see how this could be pretty confusing, but luckily we have an easy way to classify watersheds. We use HUCs, or hydrological unit codes, which is just the fancy name we use for a watershed address. Think of it like a jigsaw puzzle. The first number represents one piece of a puzzle made up with relatively few pieces. The second number represents a more complex puzzle with even more pieces. You can keep breaking up the puzzle into more and more pieces until you get your full address. This is Jennifer's address. But no matter where you live, it's in a watershed. Arr! Arr! Right. I'm not talking about you guys. Looking at these maps, you can really start to understand why it is so important to know exactly how much precipitation falls in what specific areas. Take McNamee Peak in Colorado, for example. You could have 3 raindrops all within just a few feet of each other, but end up in completely separate watersheds. Those few feet could end up in differences of hundreds and hundreds of miles. This is why having lots of precipitation measurements over a wide area is so important. At CoCoRaHS, volunteers just like you contribute precipitation data that allows water managers to better calculate how much water they can expect in their basin. While a single measurement of 0.3 inches doesn't seem like much, when it's averaged and multiplied over a large area with all the other data, it can start to add up quickly. Let's go back to our roof example to see how much water could be collected from a small rain shower. As explained earlier, there are 3 different watersheds, meaning 3 different places where the water runs off the roof. Let's look at the front watershed. 30 feet by 10 feet equals 300 square feet of roof. Let's say that it rains a half an inch over this house. On this watershed, that ends up being over 93 gallons of water. Now think about the same thing on a larger scale. Even over a small watershed, if the entire amount of rainfall washed downstream, it might be enough water to fill up a stadium. There are a lot of other factors that go into estimating how much water fell within a watershed, and how much is going to be running off and moving downstream. Scientists use many sources of data to predict runoff. How much water seeps into the ground depends on the type of soil, how absorbent it is, and how much water is already in the soil. It depends on how much plant life is around and the rate at which the plants use water. It depends on how warm or dry the atmosphere is, which determines the rate of evaporation. It depends on how much water is stored or used by people for cities and agriculture. Knowing these factors, scientists, specifically hydrologists at the National Weather Service, produce what are called hydrographs, which are basically graphs showing the past, current, and predicted levels of streams and rivers across the United States. Thinking about all of the factors that go into a hydrograph, you can see how complex it is to determine the amount of water that will flow downstream after a rainstorm. But it all starts with one crucial measurement, precipitation, and that's the one you take and report with your gauge. So get out there, grab a friend even, and make a difference in determining the health of your watershed. Ok, más que nada, Taylor Fitzberger. oh perdón, Henry. Más que nada lo que se entiende ahí, por eso les puse los subtítulos, es la idea de que, bueno, en Estados Unidos se codifica, lo que estaba hablando ahí, era de que se codificaban las cuencas.
¿ya? En números. Y se estima la cantidad de carga de agua que genera cada una de ellas, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, cuenca, subcuenca, microcuenca, ¿ya? Entonces se codifica cada una de ellas para también estimar la cantidad de agua en caso de inundaciones, runoff, ¿ya? O escorrentía, y en el caso también de ocupar esta agua, estimaciones, por ejemplo, para la agricultura, para diferentes usos. Entonces ellos lo que hacen es tratar de administrar esa agua dependiendo de la cantidad de agua que se utiliza. Entonces la cuenca hidrográfica está basada en ello, ¿ya? En la utilización. Por eso hablaba así de una cuenca, explicaba el proceso de la cuenca, pero también lo explicaba cómo se iba dividiendo. Por eso hablaba de watershed y hablaba de, por ejemplo, cómo se dividía este watershed en distintas unidades. ¿Por qué? Porque podemos delimitar una cuenca grande, pero también podemos delimitar subcuencas más pequeñitas, ¿ya? Entonces, unidades, y a eso ellos lo iban codificando, ¿ok? Y se me perdió la diapo. Entonces, para terminar, se me perdió la diapo. Ay, qué tercera, ahí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven una cuenca delimitada. Ahí vemos, por ejemplo, eso está en el mapa. Entonces nosotros vemos un mapa. Esas son curvas de nivel. Los vamos delimitando. Ustedes, una consulta. ¿Ustedes han visto cartografía? O sea, por ejemplo, ya tienen un curso de cartografía. Eso se me olvidó ver. ¿Ya han visto, por ejemplo, mapas? Parece que no. ¿En otro curso ya han visto mapas? ¿Se escucha lo que estoy hablando? Que si han visto mapas, o sea, ¿han trabajado con mapas en otro curso o no? Ah, perfecto, entonces me van a entender. Ok, entonces estas son las curvas de nivel, ¿cierto? Que van delimitando alturas, ¿ya? Entonces van delimitando ciertas alturas. Por ejemplo, presenta una altura de 1000 metros, si estamos en la cordillera de 2000 metros sobre el nivel del mar. Después de 2000 metros tenemos 1950 metros, ¿ya? Y así vamos bajando. Entonces, cuando la guatita de la curva está en forma cóncava o convexa, entonces, la divisoria ahí es como la ladera va haciendo la ladera, la punta del cerro, ¿ya? Entonces nosotros vamos bajando por el vértice del cerro. Entonces por eso ahí nosotros vamos delimitando la cuenca, por ese sector. Estamos, por ejemplo, subiendo, aquí estamos en la cumbre del cerro, y después vamos bajando, bajando, bajando hasta el primer ángulo de 90 grados. Después vamos al segundo ángulo de 90 grados, vamos bajando, y al tercer ángulo de 90 grados vamos bajando. Todo este trayecto que aparece ahí, nosotros vamos bajando del nivel, pero vamos dividiendo la cuenca. Vamos pasando por el vértice del cerro. ¿Ya? Eso es lo que ahí aparece por la divisoria de las aguas. Y ahí entonces vamos delimitando la cuenca, que obviamente nos vamos fijando por el límite de las curvas de nivel y también nos vamos fijando por la divisoria de las aguas. Que va a depender del flujo natural del agua. O sea, es imposible que yo en esa misma divisoria del agua pase en la mitad.
Eso es imposible, o sea, que corte esa cuenca. ¿Por qué? Porque tiene que ir en coherencia con el flujo natural del agua. ¿Ya? Y obviamente va a tener un punto de cierre que es el punto final de donde desemboca esa agua. Y finalmente, esa agua, ese flujo superficial desemboca en una escorrentía total, ¿ya? Que se llama entonces desde la escorrentía subsuperficial, desde un flujo superficial, o puede haber también una escorrentía subterránea. ¿Ya? Y pueden haber, obviamente, cuencas pequeñas y cuencas grandes. Ahora, también nosotros podemos reconocer, y con eso terminamos, podemos reconocer distintos tipos de cuencas. Por ejemplo, las cuencas que drenan hacia el mar son las cuencas exorreicas. Ya, como el caso de nuestras cuencas, que casi todas, son de tipo exorreica, ya que nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el Océano Pacífico. Y, por ejemplo, tenemos ya una gran cuenca, que es del tipo exorreica, que es la cuenca del río Amazonas. O también nosotros tenemos cuencas de tipo endorreicas, que son las cuencas que llegan a principalmente lagos o lagunas. Esas son cuencas de tipo endorreicas. O cuencas arreicas, donde las aguas se evaporan o se filtran en el terreno, o pueden llegar a un curso subterráneo de agua. Estos son de tipo arreica. Entonces tenemos cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas. ¿Ok? Consultas, dudas. Antonia, Bella, Catalina, Damaris, Diana, Emanuel, Werner. ¿Alguna duda? Catalina. Ok. Muchísimas gracias, chiquillos, chiquillas. Entonces nos vemos. Recuerden las reuniones, recuerden de ir estudiando, recuerden también de las reuniones que tenemos en la semana, así que para ir avanzando. Acuérdense que tenemos revisión de documentos esta semana, del informe, etcétera. Así que ahí vamos trabajando, ¿ok? Así que estamos. Nos vemos en la semana, así que tengan una bonita semana. Muchas gracias. Chao, nos vemos.